Buenas tardes, hermanos de Casa Iglesia. Gusto en saludarles, que Dios les bendiga. Y en esta ocasión quiero hacer una oración de acción de gracias a Jehová. Y para eso vamos a leer el Salmo 138 desde el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, que dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tenernos sustentados bajo estas circunstancias, Señor. Tú, mi Dios, que eres el Dios todopoderoso, Padre, tú que eres el Dios de amor. Gracias, Señor, por llevarnos al camino de la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos este libro maravilloso, la Biblia, para conocerte y saber cómo obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tu pueblo escogido, mi Señor. Gracias también por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tenernos aquí protegidos, Señor, a pesar de todas las circunstancias que están pasando en el mundo, Padre, a pesar de todos estos cambios que se están dando, Señor, pero sabemos que todo esto es para bien, Señor. Gracias, mi Señor, por sacarnos a cada uno de nosotros de la oscuridad, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por permitir redimirnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la salud, mi Señor. Gracias por el alimento espiritual que nos das todos los días, Padre. Gracias por permitirnos llegar a tus pies, Señor. Gracias por enseñarnos cuál es la vida. Gracias por darnos esperanza de vivir bajo el reino de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre, por permitirme llegar a ti. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te alabo y te bendigo, mi Señor. Y en esta ocasión, Señor, te pido por todas estas personas que aún no te conocen, Señor, por todas estas personas que a veces rechazan tu palabra, Señor, te pido por ellos, Señor, te pido para que les des un corazón dispuesto, Señor, para que sientan el gozo que sentimos nosotros ahora de pertenecerte. Te pido, Señor, por todos los venezolanos, Señor, para que ayudes a Venezuela a salir de esta oscuridad, Padre. Y por llevarnos al desierto y salir de allí más fortalecidos que nunca, porque salimos de tu mano, Señor. Morimos en la carne y es donde nos acercamos más a ti. Gracias, Señor, y esta oración te la hago llegar en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Señor, queremos ser embajadores de tu gracia y de tu verdad. Queremos ser portadores, Señor, de tu gloria. Queremos, Señor, anunciar al mundo quién eres tú, Señor, y que todos puedan conocer a ese Dios tan grande y maravilloso que reina no solamente en los cielos, sino que quiere reinar en cada corazón a través de Jesús, a través de la salvación y de la vida eterna que solamente nos ofreces a través de tu Hijo, oh Padre. Por eso nos postramos, Señor, en adoración en esta tarde, porque queremos adorarte a ti, oh Padre. Queremos adorar a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey. Y queremos adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para
Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Tú eres mi pasión, Señor. Mi corazón se llena de alabanza, Señor, solo para ti, oh Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Ante ti, mi Salvador, postrado en adoración. Ante ti, mi Salvador, adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Mi pasión eres tú, oh Rey. Mi pasión eres tú. Oh Rey. Tú eres mi pasión, Jesús. Que mi vida siempre sea, Señor, para hablar de tu gran amor, para hablar de tus milagros, para hablar de tu salvación. Hola, Dios los bendiga, bienvenidos a Casa Iglesia Yepla Macaracuay. Continuaremos hoy estudiando la palabra del Señor. Vamos a compartir hoy en Lucas capítulo 11 desde el verso 14 al 23. Y la palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, despamar. Amén. Wow, bendita sea tu palabra, Señor. Acá nos encontramos nuevamente en un ambiente de controversia, de hostilidad entre Jesús y los fariseos. La polémica se centra sobre el origen del poder de Dios en este versículo, sobre el poder de Jesús. La cerrazón de algunas personas era tan fuerte que atribuían el demonio las obras buenas que Jesús hacía. En eso consistía su pecado, no reconocer todo lo bueno que Dios estaba obrando. Y en lugar de eso pedían señales extraordinarias. Hoy abramos los ojos y los oídos, porque Dios está obrando, amada hermana, hermano, y hablando para llegar a nuestro corazón. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente, sin duda alguna, quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: este echa los demonios con el poder del Belcebú, jefe de los demonios. Y otro, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, sin duda alguna, que conocía sus pensamientos, y por eso les dijo: una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino como se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos apreciaban lo que ustedes acaban de decir. O sea, ellos estaban impactados. Pero en cambio, Jesús sí echó los demonios con el dedo de Dios. Debemos comprender que el reino de Dios ha llegado a ellos y a nosotros. Así le dice Jesús: comprendan, el reino de Dios ha llegado. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas serán seguras. Pero si llega uno más fuerte y le vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía, ese botín, ¿verdad? Jesús nos dice: el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Ahora, lo primero que podemos empezar a notar en esta obra milagrosa del Señor de Jesús es sin duda alguna la reacción de la gente. Y lo vemos en Lucas, lo acabamos de leer, ¿verdad? En Lucas 11, 14, 16. Cuando nos dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces nosotros empezamos a ver en este pasaje que la obra milagrosa del Señor Jesús tenía que ver con expulsar a un demonio que poseía un hombre, y como resultado ese hombre estaba mudo. Los demonios son espíritus malignos que están bajo autoridad de su amo, Satanás. Cuando uno o más demonios poseen a una persona incrédula, producen efectos nocivos tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional. En este caso concreto, el demonio que poseía a este hombre hacía que el hombre se vea impedido de hablar. Usando su poder sobre Satanás y sus demonios, el Señor Jesús expulsó el demonio de la vida de este hombre. E inmediatamente el hombre recuperó su capacidad de hablar. Esta obra milagrosa del Señor Jesús produjo 3 tipos diferentes de reacciones en la gente que estuvo presente. Algunos se maravillaron. Esto significaba que tomaron conciencia que se había manifestado un poder sobrenatural proveniente de Dios. Había otros que expresaron su creciente oído hacia el Señor Jesús, afirmando que el Señor Jesús expulsaba demonios, utilizando el poder proveniente de Belcebú, príncipe de los demonios.
Belcebú era uno de los nombres que los judíos utilizaban para referirse a Satanás. También había otros que incitaban al Señor Jesús a que haga algo más espectacular que expulsar demonios. Por eso le pedían señal del cielo. El Señor Jesús no hizo ningún comentario sobre los que reconocían que el milagro realizado fue obra de Dios, sino que respondió a las críticas de los otros dos grupos. La respuesta a los que le atribuyeron a Belcebú el poder del Señor Jesús tenía para expulsar demonios se encuentra en los versículos 17 al 28 y lo vemos en Lucas 11. La respuesta a los que tentándole le pedían señal del cielo se encuentran a partir del versículo 29 del mismo capítulo. Esto último será materia sin duda alguna de un estudio. Con esto en mente debemos enfocar entonces nuestra atención sobre la respuesta que da el Señor Jesús a lo que le atribuyeron a Belcebú su poder para expulsar demonios. La respuesta para ello contiene tres partes. En primer lugar, esto que estos judíos estaban pensando era ilógico, porque ningún reino dividido puede ser estable. Vemos en este capítulo Lucas 11 que estamos estudiando, el 17 al 18, cuando nos dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si seguimos avanzando, vemos en Lucas 11, 18, cuando nos dice también: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Bueno, podemos notar que el Señor Jesús no necesitó oír lo que los judíos estaban diciendo, porque sin duda alguna, por ser Dios en forma humana, conocía el pensamiento de ellos. Pensar que por el poder de Belcebú el Señor Jesús echó fuera al demonio de aquel hombre era totalmente absurdo, porque eso significaría que Belcebú o Satanás estuviera en contra de sí mismo. Esto es ilógico porque todo reino dividido es inestable y por ende asolado. De igual manera, una casa dividida contra sí misma inevitablemente caerá. Es imposible entonces que el Señor Jesús esté echando fuera demonios por Belcebú o Satanás. El segundo razonamiento tiene que ver con el hecho de que en aquel tiempo también algunos judíos, aparte del Señor Jesús, estaban echando fuera demonios. En Lucas 11, 19, 20 dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En el verso 20 de este capítulo 11 dice: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los judíos que criticaban al Señor Jesús afirmando que estaba confabulado con Satanás para echar fuera de demonios, tendrían que admitir lo mismo que estaban pensando con algunos judíos que también estaban echando fuera demonios en aquel tiempo. Estos jamás lo aceptarían. Sin embargo, estaba diciendo que el Señor Jesús echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Eso es lo que decía. Algo totalmente inconsistente. Por tanto, reconociendo que el Señor Jesús estaba echando fuera demonios por el poder de Dios o por el dedo de Dios, en el sentido que es obra de la mano de Dios, entonces eso demostraba que con absoluta certeza el reino de Dios había llegado. El Rey, el Señor Jesús, estaba ya presente. Sus credenciales habían sido expuestas. Era necesario que todo Israel, su pueblo, esté preparado para el establecimiento de este glorioso reino. El tercer razonamiento es porque el Señor Jesús es más poderoso que Satanás. Prueba de esto es que el demonio fue expulsado del hombre, como vemos en Lucas 11, 21, 22, cuando dice:
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que lo posee. En el verso 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. Sin duda alguna, el Señor Jesús relata una parábola para explicar lo que realmente sucedió cuando salió el demonio del hombre. El hombre fuerte armado representa a Satanás. El palacio representa la esfera de gobierno de Satanás, el ámbito donde la autoridad de Satanás es reconocida, mientras este hombre fuerte armado estaba cuidando su palacio. Nadie puede entrar para tomar por la fuerza las pertenencias de Satanás. El hombre más fuerte representa al Señor Jesús. Este hombre más fuerte se acerca a Satanás, el hombre fuerte armado, y como es más fuerte, lo vence. Le despoja de sus armas, en las que tanto confiaba en referencia a los demonios, y entra al palacio y toma el botín. Esto es justamente lo que pasó cuando el Señor Jesús arrojó fuera el demonio del hombre. Son tres razones poderosas para demostrar que el poder que el Señor Jesús tiene para expulsar el demonio proviene sin duda alguna de Dios, no de Satanás. Habiendo puesto esto en claro, el Señor Jesús muestra que en el campo espiritual no se puede ser neutral. O se está en contra del Señor Jesús o se está a favor de Jesús. Pero no se puede ser neutro, ni para acá ni para allá. Para ilustrar esto, el Señor Jesús se apoyó en otra parábola que se encuentra en Lucas 11, 23, 26. La Biblia dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y seguimos en Lucas 11, 24, que nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. En el versículo 25 continúa y dice: y cuando llega, la halla barrida y adornada. En el 26 dice: entonces va y wow, y empezamos a ver este hermoso pasaje, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo allí, cuando nos dice que nadie puede ser neutral en cuanto a la persona y obra del Señor Jesús. Hoy nos llama una vez más a decirnos que no seamos neutrales. Él nos dice que quien no está con el Señor Jesús ha declarado guerra contra el Señor Jesús. Quien no apoya la obra del Señor Jesús está oponiéndose a la obra del Señor Jesús. A esto se refieren sus palabras: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto se aplica perfectamente a la nación de Israel para explicar su creciente rechazo al Señor Jesús. Por un tiempo Israel era como un hombre dominado por el demonio que le inducía sin duda alguna a la idolatría. Pero en algún momento, cuando Israel fue al exilio, quedó libre de este demonio. Israel quedó como casa barrida y adornada, pero vacía. A todo esto, el demonio de idolatría andaba por lugares secos buscando reposo. Cuando no lo halla, se acuerda de la casa de donde había salido, del hombre que representa a Israel. Al llegar a esta casa, la encuentra barrida, adornada y vacía. Contento, el demonio de idolatría va y toma otros 7 demonios peores que él, y todos entran a la casa al hombre que representa. Esto lo vemos en Lucas desde el 24, 25 y 26, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa donde salí. En el versículo 25 dice: y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y en el 26 nos dice la palabra del Señor: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Wow.
Vemos en estos 3 versículos entonces, ¿verdad?, que el Señor nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y al postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces vemos acá entonces que cuando nos dice que no lo halla, se acuerda de la casa de donde había salido, del hombre que representa ¿a quién? A Israel. Al llegar a esta casa la encuentra barrida, adornada y vacía. Cuando no lo halla, entonces se acuerda de la casa de donde había salido. El problema es que si bien Israel se libró de la idolatría, no quería recibir al Señor Jesús. Y por lo tanto estaba como casa barrida y adornada, pero vacía. Por eso en algún momento su condición llegará a ser peor que nunca. Esto acontecerá en la tribulación, cuando Israel se rendirá sin reserva al anticristo. Será muy triste porque Israel rechazará a un verdadero Mesías y aceptará al falso Mesías. Es bueno que los demonios salgan de una persona, pero si el Señor Jesús no mora en esa persona, la vida de esa persona es como casa barrida, adornada, pero vacía, con el grave riesgo de llegar a ser morada por muchos y peores demonios. Al oír todo esto, una mujer expresó su admiración por la manera del Señor Jesús. Y notamos lo que dijo en la respuesta el Señor Jesús, que se encuentra en Lucas 11, 27, 28. La Biblia dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te dieron de comer. ¡Wow! Y Lucas 11, 28 nos dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, vemos acá que la mujer debe haber sido sincera en expresar lo que sentía por Jesús. Pero Jesús respondió diciendo, más bienaventurados o dichosos que la misma madre de él somos los que oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Sin duda alguna, esto es impresionante. El amor, la paz y la unidad son características del reino de Dios. Pero en el mundo de la incredulidad, de la desobediencia, lo que sucede es todo lo contrario. Lo grave es que muchos niegan la existencia del diablo y hasta dudan del peligro de la condenación eterna, porque consideran que Satanás no es sino un protagonista sin importancia en el drama de la salvación. Pero no es así como Jesús nos lo explicó. Satanás es sin duda un personaje verdadero, dedicado a desvirtuar, a retroceder, a pervertir la creación de Dios. Por ejemplo, una de las estrategias más frecuentes y eficaces que usa es sembrar semillas de duda en la mente de las personas, a fin de que desconfíen del amor de Dios y busquen amor y felicidad en otras relaciones. En efecto, ¿cuántas personas se han visto atrapadas por el falso amor de la promiscuidad sexual? Satanás procura hacernos dudar de que Dios provee para nuestras necesidades, a fin de que busquemos un malsano sentido de la autosuficiencia. Basta pensar en aquellos que han alcanzado la cima del éxito financiero, pero que han pagado el enorme precio de la destrucción de sus matrimonios y familias. El demonio quiere hacernos dudar de la misericordia y el perdón de Dios, a fin de mantenernos atrapados en la cárcel de la desconfianza, el remordimiento y la inseguridad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner toda nuestra confianza en las promesas de Dios, amada hermana, hermano, amigo que nos escuchas. Cada vez que tengas la tentación de dudar del amor del Padre, recuerda que nadie ni nadie te puede separar de su amor. Romanos 8, 35, 39. Cuando sientas el impulso de dudar de la providencia del Señor, recuerda que Dios cuida de las flores del campo y de las aves del cielo.
y se complace más aún en darte lo que tú necesitas. Siempre que dudes del perdón de Dios, recuerda que el Señor es rico en misericordia y lento a la ira. Estas son verdades sobre las que puedes afianzar tu vida. Recuerda que Él está en ti. El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Así pues, mientras más nos afianzamos en la fe, en Cristo, en el amor de Dios, no tenemos por qué temer que el demonio nos vaya a causar daño. No temas. Afiánzate en la fe de Cristo. Afiánzate en el amor de Dios. Cumplamos sus palabras. Andemos junto con Él. Y no tenemos por qué temer que el demonio nos vaya a causar daño. Y cerramos nuevamente con los 3 últimos versículos que continúa, que lo trabajamos un poco, y es el Lucas 24:26, el espíritu inmundo que vuelve. Leemos la palabra ahora en Lucas 11:24-26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y al postrer estaba de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Jesucristo estaba dando una enseñanza acerca de lo que Dios da y de él pedirle a él. Él dice que Dios da el Espíritu Santo al que lo pidiere. Sabemos que el Espíritu Santo es dado a los creyentes en Jesús, pues es el mensaje del Evangelio. Venir a Jesús en fe es pedir el Espíritu Santo que venga a morar en nosotros. Cuando Pedro, Pablo y los apóstoles predicaban el Evangelio, lo hacían señalando que se recibiría el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don. De esta manera, la persona es inhabilitada por Dios mismo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el Señor, pero también nos dice en 2 Corintios 3:1-7, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amada hermana, amada hermano, no es coincidencia que al estar hablando estas palabras, Él echara fuera un espíritu inmundo de una persona. De esta manera Jesús hacía una demostración de lo que estaba hablando. Las personas siempre han querido ser libres de los que los ata y los esclaviza. El hombre quiere ser libre del alcohol, de las drogas, de las enfermedades, de los problemas, etc. Pero todo esto lo quiere sin tener que ver nada con Cristo. Cuando Jesús echó fuera el demonio, lo que estaba allí se maravillaron, como lo vimos en el versículo 14 de este capítulo 11. Eso le gusta al mundo, los milagros y la libertad de lo que estorba el buen funcionamiento de su vida, pero sin tener un compromiso con Dios. Yo he visto personas que muchas veces van a la iglesia cuando tienen alguna enfermedad o algún problema, pero cuando todo se mejora, entonces no se le ve más. Como dice el dicho, ¿se acuerdan? Wow, de ese momento en que lo necesitan y luego no. Hubieron los que decían que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿verdad? Pero Jesús, conociendo lo que ellos decían, les explicó de esta manera. Para concluir, amada hermana, amada hermano, ¿qué podemos llevarnos de esta palabra del día de hoy del Señor? Creo que una enseñanza. Y creo que la enseñanza es que una casa o una persona que ha sido librada del poder de Satanás debe ser habitada por el Espíritu Santo, como el versículo 13. Y esto ocurre ahora por medio de la obra completa de la salvación de la cruz de Cristo. No es simplemente echar fuera lo malo, simplemente,
al demonio, sino que entre lo bueno, el Espíritu Santo, tal como Pedro predicaba. Arrepentíos y convertíos y recibirás el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38. Cuando se echa fuera los malos, cuando se echan fuera los demonios, cuando se echan fuera estos espíritus inmundos, la persona queda como una casa barrida y adornada, porque el demonio no está. Esto, sin embargo, él va a querer volver a este lugar y sin duda lo va a querer hacer con más fuerza que antes, pues no querrá volver a ser echado fuera. Por eso el estado posterior es peor al anterior. Pero si cuando se echa fuera lo malo por medio del Evangelio, entonces debemos abrir las puertas a que entre el Espíritu de Dios. Ni 1, ni 7, ni 1000 demonios, ni el mismo diablo puede entrar en aquella casa, porque su poder ha sido destruido por Jesucristo, quien habita en ti, quien habita en mí, quien habita en la persona. Si aquel mudo que fue librado del poder del reino de Satanás no es llenado del poder del reino de Dios, pronto el diablo volverá y será su estado peor que el de antes. En Cristo ahora tenemos la seguridad de que Él nunca nos dejará solo. En el verso 23 Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los cristianos sabemos quién está con nosotros. ¿Sabe quién está contigo? Sé quién está conmigo. Qué hermoso eres, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas, Señor. Pero es necesario que nosotros como creyentes sepamos y evitemos ser engañados por aquellos falsantes que quieren hacer dudar de la obra, Señor, que tú, Padre, que tú, Dios, has hecho en cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, que estás haciendo en nuestras vidas. Si un demonio puede llegar a un creyente y apoderarse de él, entonces somos los más miserables de todos los hombres, porque estamos predicando una mentira y un Cristo que no tiene poder, pues sería el diablo más fuerte que Dios, pero gracias a Dios que no es así, hermano. Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Eres tú, Señor, que nos libra. Eres tú, Padre, quien queremos que habite. Hoy una vez más pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Esta casa que tú has limpiado en mí, en cada hermano, en cada hermana, hoy abrimos ese corazón para que seas tú el que habites en él. Abrimos las compuertas de nuestro corazón, Señor. Queremos que seas tú trabajando en nosotros. Ayúdanos, Padre, porque queremos tener esa casa, como nos has enseñado hoy, limpia, pero no para que quede como un adorno, sino para que tú habites en ella. Queremos limpiar nuestro corazón. Queremos limpiar, Señor, nuestra manera de pensar. Ayúdame. Ayuda a cada hermano a mantenernos firmes en la fe, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado una vez más tu poder, Padre. Porque tú, Señor, eres ese Dios que estás con nosotros, Padre. Porque como dice tu palabra, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Y te pedimos ahora que durante esta semana sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de cada hermana, de cada hermano, guiándolo, Señor, guiándolo en cada decisión que tengamos que tomar y que estas mismas estén conformes y alineadas a tu voluntad. Llénanos, Señor, de tu paz. Llénanos de tu amor, danos de tu fortaleza, ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a mantenernos firmes con una fe inquebrantable en ti. Gracias, Jesús, te amamos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amadas hermanas, amados hermanos.